Buenos días, Stonecrest. Estoy tan contento de poder estar con ustedes hoy. Mi nombre es Nick Galucho. Si no me conocen, soy el pastor de jóvenes y jóvenes adultos aquí. Estoy muy contento de poder estar con ustedes y estudiar más a fondo la palabra. Esta mañana lo que realmente vamos a hacer es escuchar. Vamos a hablar alrededor de una de las parábolas más conocidas que Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, la parábola del buen samaritano. Y cuando digo que vamos a hablar alrededor de la palabra, lo digo a propósito porque nosotros probablemente estamos muy familiarizados con la parábola o las ideas de ella. Se hicieron leyes acerca de la parábola o basadas en ella. La idea general probablemente es bien conocida y fácil de entender, que no debemos solo pasar por las personas cuando están en necesidad, pero también tenemos que ser prójimos de ellos. Y lo que más me asombra acerca de las parábolas es todo lo que lo rodea, las conversaciones que ocurren entre los expertos de la ley y Jesús, lo cual lleva a esta parábola. Es realmente fascinante, es increíble escuchar las maneras en que Jesús se encuentra con estos expertos de la ley y escuchar a través del lente de quién está hablando y por qué él está diciendo la historia y algunas preguntas que se provocan y se dan durante la conversación. Esto es lo que realmente vamos a hablar hoy, más que de la parábola en sí. Pero antes de empezar, ¿podrían inclinar sus rostros para orar conmigo? Padre Dios, te invitamos a hablar a nuestros corazones. Mientras vemos la palabra, Jesús, ¿podrías darnos una nueva luz en nuestros corazones y nuestras mentes y ayudarnos a conocerte y amarte mejor, para que eso nos lleve a actuar? Nos lleve no solamente a conocerte y a amarte, sino el poder estar dispuestos a conocer y amar a las personas mucho mejor. Padre, pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, antes de empezar a escuchar esta conversación, tenemos una imagen clara de a quién está hablándole Jesús, a un abogado o literalmente un experto de la ley. Y este hombre es un experto, ha dedicado su vida a conocer la ley, lo que significa memorizar, estudiar profundamente, entender las escrituras. Y algo que pasa, lo cual es realmente interesante, cuando tú sabes bastante acerca de algo, tú empiezas a saber qué preguntas hacer para probar si otras personas están o no fingiendo. Ahora, como Doug Burner, el que hace 2 semanas atrás, yo también soy un conocedor de café. Muchos de ustedes lo saben porque lo he mencionado quizás demasiadas veces, así que les pido que estén conmigo en esto. Empecé a hacer este tipo de cosas con el café y les voy a compartir un pequeño secreto, un truco para saber si alguien sabe acerca de esto cuando hablan del café. Yo creo que es muy gracioso cuando alguien me juzga porque me gusta el café tostado ligeramente, porque ellos piensan que es el débil o que no tiene el sabor tan fuerte del café. Como el café tostado oscuro, cuando alguien me dice que le gusta el café tostado oscuro porque es bien fuerte, ahí yo sé quién está fingiendo. Si ese eres tú, te pido disculpas, pero te voy a decir algo y te voy a ayudar ahora. El café tostado oscuro no se acerca ni siquiera a lo fuerte del café tostado ligeramente, porque el café tostado oscuro se cocina más tiempo, se tuesta más tiempo, entonces realmente termina cocinando y sacando más la cafeína. También, mientras más oscuro el tostado, menos el sabor del café que estás probando. Mientras más tiempo tuestas el café, vas a obtener el sabor del proceso del tostado. Y por último, lo ligero y lo oscuro no tienen nada que ver con el poder del café. Tú puedes hacer un café fuerte tostado ligeramente o un café débil tostado oscuro, porque no tiene nada que ver, que es solo el proceso del tostado. El poder del café tiene que ver más con la proporción de la elaboración y del tiempo de la elaboración. Yo te doy todos estos datos para que sepas el secreto. Ahora, ya sabes, pero esa no es la conversación que vamos a tener hoy. En nuestra conversación vemos a este experto de la ley tratar el mismo esnovismo, la misma naturaleza del sábelo todo. Lo trata con Jesús en Lucas capítulo 10, en la conversación entre él y Jesús acerca de la ley.
algo que el abogado sabe bastante. Recuerden, él ha dedicado su vida y él quiere poner a prueba a Jesús. Entonces ahora empezamos a escuchar. En una ocasión, el experto de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Maestro, él le preguntó, ¿qué es lo que debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Él respondió, ¿cómo lo lees? Y él respondió, ama al Señor y tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido correctamente, Jesús respondió. Haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse a sí mismo y le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, es importante saber que esto no es solo una conversación, pero esto es como un juego de ajedrez de preguntas, una batalla de ingenios que expertos de la ley jugaban para ponerse a prueba entre ellos y para demostrar quién era más piadoso, más justo o mejor conocedor de la ley. Y estamos entrando solo en uno de los tantos intentos para atrapar a Jesús en este juego a través del Nuevo Testamento. El juego era bien simple, pregunta y respuesta, y quien sea que se quede sin palabras es el menos piadoso entre los jugadores. Entonces era bien simple. Piensen en esto de esta manera, las preguntas eran las ofensas y las respuestas eran las defensas. Entonces el abogado empieza el juego. Él pregunta, maestro, ¿qué es lo que debo hacer para ganar la vida eterna? Pero Jesús es mucho más inteligente para esto. Él rompe el juego, voltea el juego haciendo otra pregunta en vez de dar una respuesta e ir a la defensa. Él pregunta, ¿no sabes tú? ¿No eres tú el experto de las leyes como tú lo lees? Y el abogado cae en la trampa llevado por su orgullo y el abogado pasa al modo defensivo. Reflexiona y piensa en todo lo que aprendió desde su niñez hasta ahora. Piensa en la respuesta y vuelve a Jesús con la correcta. Ama al Señor tu Dios y algo más para que solo veas qué tan inteligente soy. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Jesús responde y le dice, está bien, contestaste correctamente, pero antes de que el abogado presuma de su exactitud, Jesús sigue con otro dicho. Haz eso y vivirás. Ahora, en ese punto, el abogado se da cuenta de que él ha caído, que ha hecho este error fatal de permitirse estar en la defensiva y que pueda caer en esta hipocresía. Él trata desesperadamente de regresar a la ofensiva. Ves que el drama está aumentando. Este juego está continuando y este hombre es su último intento. Él realmente trata de volver a la ofensiva con una pregunta. Y cuando tú escuchas esta pregunta, escuchas el modo de cómo pregunta también. Pero él quería justificarse a sí mismo y pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pero él quería justificarse a sí mismo y pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Más apropiadamente, para poder demostrar que él estaba en lo correcto, pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él trae a Dios y desesperadamente trata de proteger la imagen de él que quiere que la gente vea. Una foto con filtro. Ahora, si ustedes no saben qué es una foto con filtro, vamos a enseñarles ahora. Aquí hay una buena foto de quien les habla exactamente de cómo luzco hoy, pero la tecnología que ahora tenemos nos realmente permite cambiar nuestra apariencia y quizás acentuar algunas de nuestras buenas cualidades o esconder algunas de las malas. Vamos a darles un par de ejemplos aquí. Si yo quisiera ser el bebé Yoda, porque todos aman al bebé Yoda, entonces todos me van a amar, es tan fácil. Mírenme, yo soy el bebé Yoda. Eso es realmente horrible. Vamos a ir a otra, o quizás no estoy muy contento con el color de mis ojos. Yo realmente tengo la habilidad para cambiar el color de mis ojos. Si ven de cerca, si no me gusta, puedo cambiarlos a azul,
o puedo hacer rojo si quiero que las personas vean que estoy enojado, o puedo cambiarlo a un par de cosas más. O quizás no quiero que las personas me molesten, quiero cambiar mi exterior a algo más rudo, o quiero cambiar quizás como Thor, el final del juego de los Avengers, cuando va a atacar a Thanos. Todo lo que tengo que hacer es solo poner el filtro. Y nadie puede molestarme si yo luzco así. O quizás me siento más cómodo con la foto que puse primero. Quizás me gusta la foto que puse primero, pero no me gusta lo que está atrás. Entonces, yo pueda esconder lo que está atrás y pongo algunos colores bellos detrás mío. Solo vean lo que está pasando aquí y no pongan atención en lo que está pasando atrás porque nadie quiere ver eso. Una foto con filtro nos pone en una luz de cómo quieres o cómo queremos ser vistos, acentuando nuestro lado bueno, nuestras buenas cualidades y quizás ocultando las malas. Y es tan importante el captar este motivo porque nosotros lo hacemos también. Vemos a este experto de la ley hacerlo con Jesús. Él trata de justificarse a sí mismo. Él viene a Jesús y dice, ¿quién es mi prójimo? Nosotros también lo hacemos. Quizás hemos dicho cosas como, bueno, si yo les doy dinero, ellos los van a usar para drogas. No hacemos nosotros mismos jueces y jurados. Y en vez de pensar quizás en lo que podemos hacer o pensar dónde está nuestro corazón cuando juzgamos así. Nosotros decimos que es lo que van a hacer con ese dinero. O quizás tú dices, si soy realmente honesto, voy a hacerles más mal que bien. Estoy realmente haciéndoles un favor, aún sabiendo que no es totalmente cierto o solo pensando así. O quizás escucharon un sermón y escucharon cosas demasiado fuertes para la persona junto a ti. Si no les dejo saber que me dolió, si no me arremeto contra ellos, si no les muestro frialdad, no van a dejar de actuar de esa manera. Entonces debo hacer algo. Si nadie les dice que están equivocados, van a seguir viviendo así. Les tengo que dejar saber, tienen que saber. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo puedes ayudar? Espacio en blanco. Como un cristiano. Yo soy muy bueno para muchas cosas, pero tengo cero tolerancia para la falta de respeto. No tenemos que agradarnos el uno a otro para querernos el uno al otro. Ese no es mi don, ese no es mi llamado. Nosotros nos presentamos a través del filtro de cómo queremos ser vistos y para que este experto de la ley en ese momento de presumir su exactitud cuando responde a Jesús, pero creo que para nosotros muchas veces pasa sin ni siquiera darnos cuenta. Es realmente mucho más peligroso porque estamos silenciosamente desunidos o subconsciente e hipócritamente no permitiendo que Dios haga el trabajo que desea que hagamos sin siquiera pensarlo dos veces. Y cuando le mostramos a Jesús nuestra foto con filtro, lo mejor de nosotros, Él nos muestra un espejo. Ahora, como dije, no vamos a entrar en la parábola hoy, pero vamos a tratar de llegar a ella, porque lo que Jesús hace con el abogado, Él realmente lo hace con nosotros. En el versículo 30, justo antes de que la parábola empiece, dice, respondiendo Jesús dijo, lo que realmente significa la palabra. Respondiendo traducida significa, Él participa, Él acepta el reto, literalmente Él lo toma. Hasta este nivel de está bien, ¿quieres hacer esto? Vamos. Pero también hay una hospitalidad de bienvenida, esta aceptación amable, aún en la complejidad del deseo de justificación, verdaderamente esperando saber. Él nos muestra este espejo y en este espejo Él nos invita a reflexionar en la palabra y reflexionar en nuestros corazones y reflexionar su corazón. Y entonces Él nos invita a reflexionar en la palabra. ¿Cómo la lees? ¿Permites a Dios hacer el trabajo que Él desea que hagamos en ti? ¿O las usas solo para mostrar tu buen lado, para mostrar dónde tú estás correcto y las otras personas están equivocadas? ¿Permites que Dios use
la palabra como un espejo y le permites que haga el trabajo que Él desea hacer a través de su palabra? Nos invita a reflexionar en su palabra como es, no la versión con grandes reflectores o algunos ángulos buenos de las cámaras que muestran nuestros mejores lados, pero permitir mostrarnos como somos realmente, para ver si hay alguna manera ofensiva en mí y guiarme en el camino eterno. Si yo puedo hacer todas las cosas en Cristo, o si puedo dejar todas tus cargas en Él, tengo esperanza en el futuro, estad quietos y conoced que soy Dios, si dos o más están reunidos, ahí estoy en medio de ellos. La oración del hombre justo es poderosa y efectiva, pero también ama a tu esposa, ama a tu esposo, a tus hijos, honra a tus padres, sométanse el uno al otro en el temor de Dios, busquen paz y unidad en el cuerpo de Cristo, cuiden por los huérfanos y las viudas, con humildad valoren a otros por sobre ustedes. Él nos invita a ver profundamente la palabra, no solo a usarla para reflejar nuestro lado bueno. Nos invita no solamente ver la palabra profundamente, pero nos invita a reflexionar en nuestros corazones. Él dice, sí, tú contestaste correctamente, pero haz esto y vivirás. Él nos invita a seguir escuchando después de, sí, contestaste correctamente. Él nos reta a sentarnos con esto lo suficientemente para que Él haga el trabajo en nuestros corazones. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y este es el trabajo que Dios quiere hacer a través de la palabra. Es interesante cómo Santiago hace también la ilustración del espejo. Dice en Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Ahora, yo creo que la única razón por la que Santiago usa esta ilustración es porque está próxima, no fue inventada todavía. ¿Alguno de ustedes ha chequeado la hora en sus teléfonos y por una décima de segundo sacas tu teléfono y te distraes por una notificación y ni siquiera chequeas el tiempo y guardas tu teléfono y un par de segundos después dices, espera, ¿qué hora era? Y hacemos lo mismo con la palabra cuando la sacamos y hacemos nuestros devocionales y no dejamos que haga su trabajo en nuestros corazones o nos rete a hacer algo diferente y no analizamos lo suficiente para decir, espera, ¿ese soy yo? ¿Qué es lo que haces cuando vas al espejo y ves que tu cabello no está en su lugar, o un acné, o un cabello saliendo de la nariz, o comida en tu camisa, o tu uniceja creciendo de regreso? Tú tendrías que hacer algo para arreglarlo. Quizás si te está haciendo tarde, te pones un gorro o maquillaje, o quizás estás demasiado tarde y dices, ya lo arreglaré cuando vuelva a casa. Algo realmente peligroso pasa cuando no tomamos el tiempo o espacio para permitir que Dios haga el trabajo que desea hacer a través de la palabra. Cuando realmente no procesamos o tocamos estas cosas, nosotros lo escondemos o nos acostumbramos a ellas y nos olvidamos. Santiago, Jesús, los dos dicen que no es suficiente que solo escuchemos la palabra y sepamos lo que dice, pero tenemos que tomar el tiempo y el espacio para permitir que haga el trabajo en nuestros corazones y permitir que nos rete y cambiarnos para ser más como Cristo, en vez de solo usarla lo suficiente para ver las cosas que tenemos que esconder para mostrar nuestros mejores lados. Y por último, Él nos invita a reflexionar su corazón. Continuamos después que nos dijo la parábola con frase simple: vayan y hagan lo mismo. Nos dice la parábola del buen samaritano. Jesús nos dice,
habla de ser un buen prójimo y no solamente pasar viendo, sino detenernos a ver a estas personas que están en necesidad y servirles y ser un buen prójimo. Y prosigue con esta pregunta: ¿cuál de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, fue un buen prójimo para aquel que fue asaltado? En su vergüenza, el abogado de mala gana tiene que responder algo que tuvo misericordia con él, y el abogado sabe que perdió ahora. Este no es quien realmente es. El filtro fue removido. Jesús gana la batalla de ingenios que el abogado lo retó a hacer. Jesús pudo fácilmente haberlo dejado ahí en su vergüenza y decirle: ves, te demostré. No es cierto, pero Él no hace eso. Él no solamente nos muestra lo que está mal en nuestros corazones, Él amablemente nos invita a una relación con amor, una en la cual nos enseña a reflexionar su corazón. Entonces nos ponemos a través del filtro que queremos ser vistos. Pero cuando nos mostramos a nosotros mismos con filtros delante de Jesús, Él solo nos muestra un espejo. Y en ese espejo, Él nos invita a reflexionar en la palabra, a reflexionar nuestros corazones y reflexionar su corazón. Y Él nos da esta opción de justificarnos a nosotros mismos, oír y hacer lo que es. Y la elección que tenemos que hacer hoy día es esta. Nos justificamos a nosotros mismos poniéndonos filtros, o vamos y hacemos lo que es reflexionando en su corazón. Nos paramos bajo los reflectores y usamos todos los ángulos para hacernos ver bien, o usamos la palabra para nuestra propia conveniencia, para enseñar a las personas donde están equivocadas o para mostrarles a otros que estamos correctos nosotros. O nos vemos en el espejo y permitimos a Dios hacer el trabajo que desea hacer a través de su palabra. Permitimos y hacemos tiempo y espacio suficiente para permitir que Dios haga su trabajo en nosotros. Y luego Él nos da esa opción para justificarnos a nosotros mismos, o vamos y hacemos lo que es. Si nuestra lección hoy es hacer lo que es, si tú quieres que Dios te ayude a entrar en ello, ¿podrías inclinar tu rostro y orar conmigo? Dios, hay tantas maneras que tratamos de justificar nosotros mismos ante las personas y ante ti. Pero Dios, te pido que tú lleves nuestros corazones cerca a ti, a tu palabra. ¿Nos permitirías reflexionar en tu palabra? ¿Nos permitirías reflexionar en nuestros corazones y nos llamarías a reflexionar en nuestros trabajos internos y sentarnos contigo y sentarnos con la palabra lo suficiente que podamos ser realmente cambiados y podamos ir y podamos hacer lo que es? Espíritu de Dios, ¿podrías encender tu luz en nuestros corazones? Podrías mostrarnos a nosotros mismos y podrías ver si hay alguna manera ofensiva en nosotros y guiarnos en el camino eterno. Te confiamos en todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.